con esta imagen que a través de esta mañana nada más, pues, pintando, trazando. La idea es darle pues esa vista a este espacio artesanal en Xalitla, para que la gente desde allá, desde la carretera, esta es la carretera federal México-Acapulco, ahí enseguida ahí la entrada hacia todos los pueblos náhuatl del Alto Balsas, y entonces pasan gentes aquí sobre la carretera, pero muy pocos se notan o a lo mejor saben de este espacio, pero pocos se detienen. Pero ya yo creo que la idea es darle esa vista, esa alegría a este espacio para que se vea lo que se hace, pues. Ojalá se le cambiaran las puertas a algo fluorescente, llamativo, ¿no? Porque así podrían parecer pues celdas, ¿no? Sin ofender aquí a los compañeros, pero se ven sombrías, pues, pero ojalá y se prendiera la imaginación para que le dieran más más atención a este espacio, ¿no? Y sobre todo en este tiempo, pues, que se necesita la afluencia de la gente, que llegue, que vea, que observe, ¿no? Y ojalá se pusieran sus colores fluorescentes a esas rejas, a las puertas de todos los locales. Son muchos locales. ¿Cuántos locales hay? 31. 31, es mucho, está muy bien, pues. Buen espacio. 31 local, 31 artista, 31 modo. 31, fíjate nada más. Es muy significativo espacio, ojalá y se detengan y se hubiera dado la difusión necesaria para que la gente llegara también a participar, porque todos están invitados a tomar su pincel aquí para iluminar las figuras. Ese bonito color barro, está muy bien, está muy bonito. Muy bien, doña, ese color está muy bonito, ¿ah? Sí. Se ve que se coció bien ese barro. Es que aquí se cuece a la manera de antes, pues. Entonces, pues, vamos a darles alegría aquí. Lo esperamos aquí en Xalitla, en el parador artesanal, ¿cómo le llaman? Parador turístico. Artesanías Xalitla. Aquí lo esperamos, pues, cuando gusten.